Mega Noticias con Paco Ramírez. Se ha magnificado el problema del agua contaminada, dice el presidente, mientras que Martí Batres, el jefe de gobierno capitalino, recomienda no consumir el agua. Pues ¿de qué se trata? Pónganse serios, son la autoridad. Estamos hablando de casi 900,000 personas afectadas, 900,000. No pueden consumirla, ni usarla, ni bañarse, ni lavar ropa, trastes o alimentos. Comercio y oficinas también afectados. Solo silencios de la autoridad, respondiendo tarde, muy tarde a la emergencia. Primero, negando la contaminación, luego apuntando que no era explosiva y ahora mismo, aún sin saber qué es, prometiendo estudios de laboratorio que no aparecen y lo peor, la incertidumbre, no saber qué es, qué hay en el agua. 2 semanas ya, casi 3. ¿Cómo se va a neutralizar, a potabilizar? ¿Qué pasará con tuberías, tinacos, cisternas? No se limpiarán ni purificarán solos. El plan de N3 y un garrafón cada 3 días por familia. ¿Cómo lograr certidumbre? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué de los gastos que todo esto han provocado y seguirán provocando? Hablan de 2 semanas más por lo menos. Tan solo la limpieza de cisterna, mínimo 2,000 pesos. No falta quien apunte, esto es lamentable, no falta quien apunte a un sabotaje intencional. Lo que sería, déjeme decirlo, por lo menos perverso y condenable. Vámonos con la crónica desde la zona cero en la Benito Juárez, Samuel Mancilla de Mega Noticias. ¡Solución! ¡Solución! ¡Queremos solución! Los vecinos de la alcaldía Benito Juárez mantienen su plantón por 4º día consecutivo, bloqueando la circulación de los automóviles sobre Avenida de los Insurgentes Sur y la calle de Xola. Esto no es con ningún fin de lucro, ni mucho menos, de ningún partido político, ni mucho menos. Simplemente es algo vital para cualquier ser humano. Tu necesidad es simplemente el agua, y el agua está contaminada y no nos han dicho desde cuándo, por qué. Ante la cancelación de varias reuniones y el fracaso de las mesas de negociación con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el servicio de las líneas 1 y 2 del Metrobús volvió a interrumpirse este viernes, convirtiendo a sus usuarios en afectados colaterales. El gobierno de la ciudad sigue sin informar cuál es el químico presente en el agua, mientras la escasez de agua embotellada se hace más y más notoria en los comercios. Los habitantes de Benito Juárez solicitan que se declare crisis sanitaria, pues cada día son más y más los casos de personas con molestias como irritación de ojos y resequedad de la piel. Al momento que hay contacto con los ojos, hay irritación ya en los ojos. El plantón se mantendrá hasta que el gobierno capitalino brinde información detallada de la logística a seguir para remediar el pozo identificado como fuente de contaminación y se garantice nuevamente el abasto de agua potable en toda la demarcación afectada. Jorge Luis García, camarógrafo, Samuel Mancilla, Mega Noticias. Y mire, ante el silencio de las autoridades, vecinos afectados por el agua contaminada informaron que continuarán, como lo bien mencionado a Samuel Martínez de Mega Noticias, con el bloqueo allá en la Avenida Insurgentes, incluso sin permitir el paso del Metrobús. Piden que se declare emergencia sanitaria. Es una causa justa, no es una cuestión política. Entonces, por favor, les pedimos a todos que no lo hagan político, que no lo politicen, porque todo el mundo quiere sacar partido, quiere sacar raja y no. Señores, esto es una petición real. Terrible este tema cuando hablan de sabotaje, cuando hablan de querer raja política, sacar raja política. Estamos en pleno proceso electoral y caray, pareciera que, me acordé ahorita que aquella frase que tenían los americanistas, si algo pasa, la culpa es del Ayun. Bueno, aquí si algo pasa, pasa en la Benito Juárez, ¿eh? Esta no es la primera situación.
Estamos hablando también de la caída de cemento en el metro de la Ciudad de México, fue en la Benito Juárez, y en fin, así hay varias en este preciso instante del proceso electoral. Establecemos comunicación con el ingeniero Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil. Fausto, como siempre, ingeniero, un gusto saludarte, muy buenas noches. A ver, de primera, de bote pronto, ¿qué está pasando en la Benito Juárez? Estimado Paco, muy buenas noches. Pues mira, es un asunto muy grave. Sin duda, el tener agua contaminada y que le esté llegando a los vecinos es uno de los asuntos más delicados que puede haber en el tema de gestión de riesgos y protección civil. Pero lo más importante es que no se sabe todavía la fuente de contaminación, realmente de dónde está proviniendo ese material que está contaminando el agua. Y eso es a final del día es lo más delicado, porque si no se conoce dónde está la fuente, pues obviamente no se puede cerrar. Obviamente aquí se habla de que un pozo ya se cerró en el tema, o al menos ya se clausuró para el tema del suministro de agua, pero como bien lo comentaban en la nota, o sea, hay que revisar todo el medio de transmisión, tanto las tuberías como los depósitos de agua, los tinacos, todo por donde pasó el agua contaminada, y revisar que precisamente no tenga residuos que pueden generar un problema a la salud. Aquí estamos hablando de temas delicados, porque si además se habla de que sea un hidrocarburo, pues el hidrocarburo tiene un componente adicional que es explosivo. Entonces, sin llegar a alertar más a la población, sin generar un pánico adicional, sí es importante que la autoridad actúe de una forma rápida, que el laboratorio que tiene el sistema de aguas se pronuncie en cuanto a los resultados de los muestreos que está teniendo en los diferentes puntos. Y aquí los ciudadanos ya han hecho un trabajo muy importante que a veces quisiéramos hacer desde el gobierno más rápido, es el mapeo. Ya están las colonias identificadas, los usuarios que han venido reportando en dónde les está llegando el agua contaminada. Entonces ese trabajo ya está avanzado, entonces únicamente hay que ir a muestrear, hay que revisar, pero sobre todo hay que revisar la fuente que está contaminando, porque la contaminación por hidrocarburos es un tema delicado. Se tienen que traer expertos para hacer la remediación y obviamente que esto garantice que a la población le lleve agua de calidad, agua de consumo humano, no cualquier Fausto, material. Esto que nos dices no se hace en un día o en dos, se tiene que actuar con rapidez, con manos expertas y estamos hablando de miles y miles y miles de litros de agua que pueden estar contaminadas, con tuberías que pueden estar contaminadas con aceites o con algo de este hidrocarburo. Es una situación complicada y siento en lo personal lenta la actuación de la autoridad. El tema es que no se le ha dado la seriedad. Vi un comunicado del sistema de aguas de la ciudad a principios del mes en donde deslindaba precisamente de este tema, donde decía que todo el agua estaba en perfectas condiciones, sí. Y pues pareciera que los vecinos estaban hablando en un sentido totalmente contrario. No se les está escuchando a los vecinos y obviamente si el sistema que debe de garantizar el suministro de calidad del agua no está oyendo y sobre todo no está haciendo las revisiones que se necesitan hacer para garantizar el agua, pues entonces ¿quién las va a hacer? Porque ellos son los que tienen los accesos a los pozos, ellos son los que saben cómo está el sistema de distribución del agua y obviamente ellos saben por dónde pudiera estar penetrando o se pudiera ver afectado el agua, porque si estamos hablando de que la contaminación está llegando a mantos freáticos, a la parte del subsuelo, pues entonces estamos hablando de una contaminación seria y no bastará nada más con cerrar un pozo, se tiene que ver todo el impacto que pudiera tener. Entonces es urgente actuar con prontitud, pero sobre todo con transparencia hacia los vecinos. En temas en donde está en riesgo la población,
la población debe estar perfectamente enterada de qué está pasando, qué pasos se está dando y hacia dónde se tienen que mover los vecinos. Porque imagínate que digan, no hay problema de agua, y de repente abren la llave y llegan hidrocarburos y se les ocurre, digamos, a un niño hacer una chispa, pues entonces tenemos un problema más grave. Y es ahí en donde desde Protección Civil se debe de actuar de una forma más firme, se debe de exigir que los resultados se transparenten y obviamente estar del lado de la población. Parece que en este caso nadie está del lado de la gente. Oye, Fausto, dijiste Protección Civil, déjame decirle, y no porque tú hayas estado como secretario de Protección Civil, pero ha estado ausente, absolutamente ausente de este problema. Al parecer no ha entendido la Secretaría que la gestión de riesgos involucra también los temas químicos y los temas de salud, y en ambos debe actuar hacia beneficio de la población. La Secretaría de Protección Civil es un órgano de gobierno, pero que está del lado del ciudadano. Si está del lado del gobierno, están completamente equivocados, porque la intención es precisamente proteger a la ciudadanía ante incidentes que pudieran derivar del propio gobierno. Se está del lado del gobierno para cuestiones administrativas, cuestiones de reglamentación, pero en el tema de la atención de la emergencia es indudable que se tiene que estar del lado de la población. Entonces ¿Quién es responsable en todo esto, Fausto? Estamos hablando de instancias locales, estatales y federales. Hablamos de la alcaldía, hablamos de STACMEX, hablamos del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. ¿Quién es el responsable? Paco, es muy sencillo. La responsabilidad es del sistema de aguas de la Ciudad de México. Ellos son los responsables de garantizar la calidad del agua de consumo en la ciudad. No hay de otra. Y si el sistema de aguas lo quiere deslindar hacia la Conagua, que es quien maneja todas las aguas a nivel nacional, bueno, es un vínculo ahí directo, pero no existen otras dos organizaciones que no sean las responsables del agua en todo el país. En el caso de la ciudad, a quien se le da esa atribución y quien tiene esa responsabilidad es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Aquí no obra ninguna delegación de por medio. Por eso las delegaciones, Iztapalapa, cuando hay ausencia de aguas, o Tlalpan, o Venustiano Carranza, cuando no tienen el agua suficiente, pues van al sistema de aguas para que el sistema de aguas opere vía pipas, vía otros sistemas de distribución, opere para resolver cualquier situación del agua que se presente en la Ciudad de México. Oye, déjame preguntar. Insisto, Paco. Sí, adelante. Dime. A ver, tengo no hay vuelta de hoja, ese es Sí, tengo aquí un par de dudas. Sí. ¿Quién deberá de hacerse responsable de los gastos que ha generado hasta ahorita y que va a seguir generando esta situación? Por un lado. Y por el otro, quiero ver el próximo recibo del agua que llegue a los habitantes de Benito Juárez. ¿Cómo va a llegar? Pues el tema es que debe de haber, por parte del gobierno de la ciudad, sensibilidad en el tema del cobro, por un lado, pero independientemente de cómo se pudiera presentar el cobro, la responsabilidad, al ser la responsabilidad del sistema de aguas, ellos son los responsables también de erogar los gastos necesarios para darle el servicio a la ciudadanía, que es un servicio que aparte está inmerso en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces no hay forma de que el ciudadano salga lastimado, más lastimado por la ya ausencia de agua potable para consumo humano. Entonces, digamos, esa afectación ya está siendo grave para ellos, pero puede ser más grave si pasa más el tiempo y no se actúa. Sin duda. Fausto Lugo, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. A tus órdenes, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. 100 palabras de Juan Carlos